maravilloso que nos ha dado salud y vida, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiar tu santa palabra, Señor. Le pedimos que guíe a Zunilda, Señor, que el Espíritu Santo la guíe, Señor, para que esta lección sobre emociones nos llene a nosotros, Señor, y que podamos someter nuestros pensamientos y acciones a la sabiduría de Dios. Y gracias, Señor, por todas las personas que estamos reunidas, Señor, y que han sacado un tiempo para conocerte más, Señor. Bendice a cada uno de los hogares aquí representados. Y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla en un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí. Sí, perfecto. Bueno, siguiendo con esta serie de inteligencia espiritual, hoy el tema es emociones. Si recuerdan, la vez pasada vimos el tema de decisiones y antes vimos también el tema de elecciones. Entonces, todo está relacionado un tema con el otro y pues todo lo podemos, como dice la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo que nos fortalece. Entonces, vamos a iniciar y estas son las preguntas que esperamos poder contestar al final de la sesión. A ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. La primera pregunta es, ¿por qué somos seres emocionales? Debiéramos de ser como, no sé, como un arbolito, como algo que no, pero ¿por qué somos seres emocionales? Eso lo vamos a responder hoy. Después, ver si en realidad cada uno de nosotros somos responsables de nuestras emociones o si es alguien más o algo más que es responsable de mis emociones. Luego, ¿a dónde debo llevar mis emociones? O sea, si tengo una situación específica, algo que me está pasando, ¿a dónde debo llevar esa emoción que me produce esa situación? Y después vamos a aprender cómo, que es nuestro mejor ejemplo, cómo el Señor Jesucristo manejó sus emociones. Luego veremos si está bien expresarme mis emociones a los demás o mejor me quedo calladita. Y lo otro es cómo establecer un hábito y el gozo como estilo de vida para que podamos vivir como el Señor nos mandó, con gozo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy y vamos a arrancar primero pensando en que muchos de nosotros, no sé si alguna vez se han preguntado, que me faltó acá el movimiento, pero bueno, ya me salió completo. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué cuando estamos felices reímos, por qué cuando estamos tristes nos dan muchas ganas de llorar. Es más, a veces también de felicidad podemos llorar, pero de felicidad. O por qué en algunas situaciones, cuando no podemos controlarnos y estamos de mal genio, levantamos el tono de voz o incluso gritamos se pueden decir cosas que son hirientes, etcétera, resultado del enojo. O por qué siento compasión. Entonces hay un sinnúmero de cosas que decimos, ¿por qué sucede eso? Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es una emoción y acá les traje dos definiciones. Y la primera es que la emoción viene del latín emotio, que es emotionis, y es un nombre que se deriva del verbo emovere, que significa mover o trasladar. Entonces las emociones son impulsos que nos inducen a una acción. Normalmente es eso, ¿no? O sea, tengo una emoción y esa emoción inmediatamente me impulsa a hacer algo. Y según un diccionario de términos psicológicos, la emoción se define como aquel estado transitorio, pero intenso, que se produce debido a una situación o estímulo del contexto que modifica el equilibrio psicofísico de un individuo. Y seguramente muchos de nosotros hemos sentido emociones de las que pueden ser todos los días, de alegría y todo eso, pero hay emociones que son más trascendentales. Y acá voy a colocar un ejemplo, y es cuando perdemos a un ser querido, cuando el Señor decide llevárselo. Entonces, definitivamente es algo que nos trasciende, nos pone muy tristes,
y se conjugan una serie de cosas en donde definitivamente nos induce a llorar, a renegarnos, a una serie de situaciones. Y de hecho el Señor Jesucristo manejó emociones también fuertes y lo vamos más adelante. Pero ¿por qué tenemos esas emociones? ¿Es malo tener emociones? Y entonces acá vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a leer, lo voy a leer de acá, Génesis 1:27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el ser humano fue diseñado por Dios con esta característica de experimentar y mostrar emociones. Entonces, fuimos creados a su imagen y semejanza, por lo cual, pues es normal que tengamos esas emociones. Es decir, no nos debemos de sentir mal si en un momento dado estamos tristes y necesitamos llorar, pues tenemos que llorar porque estamos tristes. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo manejar ese tipo de emociones y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si la emoción fuera mala, pues Dios no nos hubiera diseñado como seres emocionales y recordar que todo lo que Dios hizo es bueno y perfecto. Somos creación perfecta y maravillosa ante sus ojos y las emociones son parte de la belleza de su creación, ¿no? Y lo vemos en un niño cuando está feliz, cuando expresa, cuando salta o cuando nos abraza, etcétera. Entonces es una forma también de expresar sus emociones. Entonces lo hizo el Señor Jesús con nosotros y lo hizo de manera perfecta. ¿Cuál es la diferencia? Que esas emociones las podamos nosotros manejar. Entonces, si nosotros conocemos las vivencias emocionales del Señor Jesús, que están descritas y en general en la Biblia hay diferentes pasajes que nos muestran las emociones, nos va a ayudar a tener la certeza de que en realidad el Señor Jesucristo, cuando vayamos a Él, nos va a entender porque Él las experimentó. Entonces, vamos confiadamente ante Él y seguramente nos va a entender porque Él se compadece, como dice su palabra, de nuestras debilidades. Y bueno, su humanidad nos alienta a que confiemos en Él. Entonces vamos a leer un par de versículos para entender un poco lo que el Señor Jesucristo pasó y esa emoción que sintió. Entonces vamos a empezar con Mateo del 20, versículo 20 y 34, a quien haya sido asignado. A mí. Entonces, en Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Así es. Ese pasaje nos indica cuando estaban dos ciegos y estaban clamando y el resto de la gente les decía que no, y él tuvo compasión de ellos y actuó. Ahora vamos a ver en Marcos 3:5. La misma palabra de Dios nos explica claramente lo que él hizo. Amén. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Exacto. Esto, si recuerdan, es un pasaje del hombre que tenía la mano seca y él les estaba preguntando si es lícito hacer el bien o salvar o hacer el mal o dar vida o quitarla en el día de reposo. ¿Y ellos qué hicieron? No respondieron nada. Entonces, ¿qué le dio al Señor Jesucristo? Lo que acabamos de leer, le dio enojo y tristeza por las durezas de sus corazones. Vamos a ver Juan 11:33. Entonces Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió. Y este es el pasaje de la muerte de Lázaro, cuando estaba María y María se hizo a sus pies y lloró. Entonces, ¿qué hizo él también ahora? Lloró con él, se estremeció y se conmovió. Entonces, ¿puede entender el Señor Jesucristo nuestras emociones? ¿Alguien que me diga si sí o no? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto, exactamente. O sea, él lo vivió, así es de que
si vamos a llevarle a él, como él lo vivió y nos dio ejemplo, nos va a entender y se va a compadecer de nuestras debilidades. Entonces vamos a leer ahí este versículo que nos afirma en Hebreos 4:15. ¿Quién tiene Hebreos 4:15? Yo creo que no nos lo dieron, Vilma. porque no lo tengo en la Vilma lista. lo tiene. Vilma. Ah, sí. Porque no tenemos. A ver, Hebreos 4:15. Vilma, no sé si tiene el... Si no, acá lo tengo, dice. Sí. Ya, porque Sí. no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿puede compadecerse el Señor Jesucristo de nuestras debilidades? Por supuesto que sí. Entonces, esto nos da aliento para que nosotros nos motivemos y podamos confiar en Él. Y el primer paso es que lo tengamos como nuestro Salvador, como con esa guía y que podamos llevarle todas las cosas que a nosotros nos pasan, pero el primer paso es que tengamos una relación personal con Él. Si no, lo vamos a hacer en nuestras fuerzas y todo va a ser teoría, pero no podemos llevarle todos los sentimientos y todas las cosas que nos pasan a Él. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón a las enseñanzas del Señor Jesucristo y a todo lo que dice en su palabra. Y acá en la segunda pregunta, vamos a ver es si somos nosotros responsables de las emociones y qué nos dice la palabra de Dios. No sé si alguna vez, y si alguien tiene un ejemplo específico que le haya pasado donde alguien puede decir, lo siento, lo grité, pero es que me hizo enojar, ¿cierto? Eso podría ser. O perdí la paciencia porque me provocó. Entonces me dio mal genio y hice algo incorrecto. Entonces, normalmente, cuando sucede ese tipo de cosas, esa actitud que está demostrando que nosotros no somos responsables de nuestras emociones. Entonces, alguien más hizo que yo me enojara y perdiera el control. ¿Correcto? Esa es una manera, digamos, errada de ver las cosas cuando uno se equivoca, cuando no somos capaces de controlar nuestras emociones. Entonces, Dios sabe que tenemos una tendencia humana a culpar a otros de nuestras fallas y ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Eva pecó, le echó la culpa a la serpiente y después Adán le echó la culpa a Eva y bueno, después le echaron la culpa al Señor por haberle dado a Eva, a Dios por haberle dado a Eva. Entonces, como seres humanos tenemos la tendencia a culpar a otros de nuestras actitudes o de nuestras emociones, de qué cosas puedo hacer yo cuando no soy, por ejemplo, capaz de controlar un enojo o cuando me voy a una tristeza extrema y esto se puede volver ya que esté con una depresión o algo, puedo decir, no, es que fueron los demás los que me hicieron producir eso. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6 del 4 a 5. Dice, acá lo podemos ver en la pantalla, pero si quieren verlo en sus Biblias también, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros responsables de lo que hacemos. Así de que cada uno pues dará cuenta de lo que hace y esto se confirma también en Segunda de Corintios de 5 al 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también en Proverbios 9:12 dice, y si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, ¿somos responsables nosotros de nuestras emociones? ¿Sí o no? Sí. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando entiendo
que soy responsable de mis emociones, puedo dejar de usar esas frases donde responsabilice a los otros y meditar delante del Señor. Y ahorita sería preguntarnos en este momento, ¿has estado culpando a otros de tus emociones? O a veces también te has sentido culpable de las emociones de otros, porque puede ser lo contrario, diga, uy, no, fue que yo lo hice enojar, esa persona me trató mal, pero es que él no tuvo la culpa, sino yo fui quien lo hice enojar. Entonces, para que llevemos eso al Señor, porque cuando actuamos de esa manera, no nos tenemos que olvidar de que nosotros sí somos responsables de lo que hagamos, somos responsables de nuestras emociones y no tenemos ni que culpar a otra persona de lo que hacemos, ni tampoco sentirnos culpables de lo que otros hagan a raíz de sus emociones que no hayan sido bien manejadas. No sé si hasta acá algún comentario, algo. Muy bien. Bueno, y acá vamos a ver una historia muy hermosa que seguramente todas la conocen y es la historia de Ana. Y es a dónde debo llevar mis emociones, porque a veces cuando uno está triste siente como una carga, como si llevara una maleta y uno dice, Señor, o sea, ¿qué hago? Mire, estoy extremadamente triste o estoy extremadamente enojada o preocupada, etcétera. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si está mal que las exprese? Y lo vamos a aprender si está mal o bien que las exprese. Pero ¿a dónde debiera yo llevar mis emociones? Entonces vamos a leer, Anita nos va a leer en Primera de Samuel, capítulo 1 del versículo 11, del versículo 1 al 18, y vamos a poner a volver a recordar esta historia que nos deja muchas enseñanzas en varios sentidos, pero ahora lo vamos a aplicar a nivel de cómo llevo mis emociones. Dice Primera de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas de cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos.
Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Qué Amén. historia más bella. Y luego si vemos el final, es muy bella la historia. Pero acá la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros como Ana? Como en un círculo vicioso, donde en alguna etapa de nuestras vidas hemos vivido dolor, desprecio, o hemos estado inmersos en un ciclo que incluso nos lleva hasta descuidar la salud. No sé si a alguno les pasa de que cuando está uno muy triste no quiere comer, o solo quiere tomar agua, o se restringe de muchas cosas y va en un círculo vicioso y entonces no sale de ahí y lo que está haciendo es estar infeliz, estar enojado o frustrado por alguna situación que parece injusta y que no la esperaba uno. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le pasaba a Ana al principio? No estaba comiendo y cada vez que iban a ofrecer sacrificio, que sentía ya era como crónica de una muerte anunciada, como dicen. Entonces ya estaba su dolor, porque en ese momento sentía el dolor, recibía el desprecio de Penina, la otra esposa, donde ella decía, bueno, yo sí tuve hijos. Eso que le generaba, y acá ven en el circulito, le generaba enojo, tristeza, frustración, y luego autodestrucción. Generalmente una emoción de esas mal manejada nos lleva a autodestrucción, o sea, muchas veces es con temas de no comer, en otras situaciones con temas de aislarse, etcétera, que también no solamente afecta a nosotros a nivel de salud, sino también a los que están a nuestro alrededor. Entonces, en el momento en que el esposo le dice y como que la hace caer en cuenta y ella lleva, ¿qué hace primero? ¿Cuál es el primer paso de lo que vemos acá después de la flechita? Ana derramó su corazón al Señor y le dijo todo lo que le estaba pasando, o sea, se conectó directamente con él y le expresó todas sus emociones, o sea, muchas veces, aunque tengamos que llorar delante del Señor, aunque tengamos que decirle, rogarle, insistirle, ahí es el lugar donde tenemos que llevar primero nuestras emociones. ¿Y qué es lo que el Señor nos da a cambio? Porque ahí lo vemos en la historia de Ana, que después de que ella oró y fue allá y regresó, ya empezó a comer. ¿Qué es lo que nos da a cambio esa esperanza? Es probable que no tengamos la respuesta en el momento en que nosotros lo necesitamos. Normalmente nosotros queremos las cosas ya y lo queremos a nuestra manera. Pero cuando nosotros entendemos y le llevamos las situaciones que nos pasan al Señor, Él nos devuelve paz y decimos, se lo dejamos al Señor, se lo dejamos a su voluntad y ya eso me alivia para que pueda salir de ese círculo y para que yo pueda cambiar y podamos cambiar nuestra perspectiva. Entonces, esta historia es muy linda porque nos enseña a salir de ese círculo y no sé si a alguna le ha pasado que ha estado inmerso en un círculo y definitivamente cuando se mete ahí uno no sale y no ve otra solución. Entonces llevar eso al Señor Jesucristo es muy bueno y acá es donde nosotros también conectamos lo que hemos visto de inteligencia espiritual cuando decidimos, cuando hacemos una lección, ¿qué hacer? Voy a orar, o qué hacer, voy a pedir consejo, y cuando después tomamos una decisión y lo ejecutamos. Entonces, acá en este caso estamos viendo una situación de dolor, de tristeza, que se convirtió en paz y luego en gozo porque el Señor Dios le concedió tener a su hijo. Entonces, eso es básicamente el paso clave a donde yo llevo mis emociones, y mis emociones las llevo al trono de la gracia, al Señor Jesucristo. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Suni, que me encanta que ella después de haber entregado todo ante el Señor, ella se va tranquila y come, porque le cree al Señor. Exactamente. Y dice que ella volvió y comió, ya, como que ahí se acabó, se lo entregó. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces salió del círculo y le creemos al Señor y en el tiempo del Señor. Suni, también podría pasar que, bueno, que si nosotros no vamos a la fuente correcta, que es el Señor y a su palabra, ¿verdad?
o nos derramamos delante de Él esa emoción o ese dolor o esa angustia, podría pasar que más bien experimentemos lo contrario, que nos caigamos más en ese pozo, ¿verdad?, de oscuridad y sigamos alimentando esa emoción al punto que caigamos en un nivel más difícil, ¿verdad?, del cual salir hasta que no lleguemos a la fuente correcta, no pidamos ayuda del único que nos conoce, que nos diseñó y que sabe cómo ayudarnos a salir del pozo de la desesperación, como decía el salmista David, ¿verdad? Así es, amén. Así es. Y esto entre más rápido lo hagamos es mejor, porque como le dice Beatriz, si no, por eso es que a veces una tristeza se transforma en una depresión, en una angustia, y es grave en todo sentido. Entonces, si actuamos confiadamente y le llevamos todas las cosas al Señor, Él nos reconforta y nos da gozo. Y vamos a ver cómo un ejemplo directo, esto fue de Ana, ahora vamos a ver un ejemplo directo de cómo el Señor Jesucristo manejó sus emociones y acá es lo que Él hizo en Getsemaní. Vamos a leer, coloqué los 3 versículos, pero los 3 versículos se refieren a la misma situación. Vamos a leer Marcos 14, del 32 al 40. Para ahí sacar la enseñanza de cómo manejó el Señor Jesucristo sus emociones en esa situación tan difícil en la que está. ¿Quién tenía Marcos 14 del 32 al 40? Evelyn. Evelyn. Marcos 14, 32 al 40, ¿verdad? Así es. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Bueno, amén. Y en Mateo 26 del 36 al 46 y Lucas 22 del 39 al 46 se relata la misma situación, donde él estaba en una tristeza extrema y básicamente, ¿qué fue lo primero que él hizo? Reconoció sus emociones, ¿correcto? Que él les comparte, que le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Frente a quién está reconociendo las emociones? Ahora en lo que acabamos de leer. Los Entre discípulos. los discípulos. A los discípulos, eran sus cercanos, entonces fue una manera de expresarles a ellos lo que estaba sintiendo. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo ahí? Les pide que oren, ¿correcto? Entonces les dice, por favor, velad y orad, y se va a abrir su corazón ante el Padre, a quien le confiesa su temor, su tristeza, toda la ansiedad que tenía, y sobre todo ahí, ¿qué es lo que él hace? No se haga lo que yo quiera, sino su voluntad. O sea, a pesar de esa situación tan triste y tan difícil, porque ya él sabía lo que iba a pasar, probablemente esa situación es más dura que cualquiera que a nosotros nos haya pasado, por más difícil que sea, porque saber con antelación lo que me va a pasar, yo creo que debe generar una cosa impresionante
digamos, de tristeza, emoción fuerte, y él sabía lo que iba a pasar, pero aún así le dice al Señor que no se haga lo que yo quiera, sino primero que aparte de esa copa, a ver si era posible, pero que si no es posible, se hiciera lo que Dios quisiera. Entonces, es un ejemplo muy explicativo, muy clave, que nos dice a nosotros cómo debiéramos de manejar ese tipo de situaciones, o sea, pedir oración, compartirlo con alguien cercano y, como lo vimos en el anteriormente, llegar y entregarle eso al Señor Jesucristo y decirle: Señor, hágase tu voluntad. O sea, hay cosas que no podemos nosotros resolver, y como también lo dice en la palabra de Dios, echando sobre toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, creo que este es un ejemplo clave que nos indica cómo en medio de una situación bien difícil podemos primero verbalizar de alguna manera a alguien cercano, y si no se puede así, llevarlo directamente al trono de la gracia del Señor Jesucristo, pedir oración y someternos a la autoridad. Entonces, acá abajo dejé algunos pasajes bíblicos. Quizás esto ameritaría un estudio más profundo, pero estamos viendo así como ejemplo por encima. Y también vemos que hay varios pasajes bíblicos que describen las emociones que el Señor Jesucristo experimentó al hacerse hombre. Por ejemplo, ahí los dejo, no vamos a entrar a leerlos por tiempo, pero el Señor Jesucristo también experimentó alegría, experimentó tristeza. Ahora leímos un par de versículos donde él también lloró, por ejemplo, con Marta, experimentó enojo, compasión, indignación. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente parte, y es cuando lo que también él acabamos de aprender en este pasaje: cuando expreso mis emociones a los demás. ¿Es malo expresar mis emociones a los demás? ¿Debiera quedarme callada y encerrarme en un círculo y no decirle nada a nadie, o simular que estoy feliz mientras por dentro estoy triste? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y sin duda alguna, cuando nosotros tratamos de callar y ocultar nuestras emociones, pues traerá problemas a nuestra salud, porque nos reprimimos. Entonces, es como simular que estamos bien cuando no estamos bien. Así es de que es importante expresar de manera correcta nuestras emociones. Y vamos a leer acá Hebreos 4:16, que ya lo habíamos visto, y es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Salmos 32:3, que nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Y luego en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que cuando usted comparte sus emociones con alguien cercano, y de nuevo lo vimos en la charla pasada, porque sabemos también, tenemos que saber elegir con quién compartimos nuestras emociones, ¿sí? Para, si necesitamos un consejo, recibir el consejo adecuado. Entonces, no sé si les ha pasado alguna, que cuando ustedes tienen esa posibilidad, esa oportunidad de expresar lo que sienten también como que se les quita alguna carga de encima. ¿Les ha pasado alguna que quiera comentar? Sí. Sí, claro. Y muchas Así veces es. también, a veces acudimos también a personas que no conocen a Cristo, entonces uno ve la diferencia de tal vez de consolarlo a uno o de Ujú. aconsejarlo, pero ya uno, como cristiano, entonces uno dice no, porque el Señor, porque cualquiera dice, ay, haga lo que usted quiera, cualquier cosa, ¿verdad? Pero uno sabe que si es en manos en Cristo es más confortante, porque aparte que le demuestran a uno por medio de la palabra de Dios de que Él está ahí, que Él nos escucha, que a pesar del dolor o lo que
estemos pasando, el Señor está ahí siempre. Es que a veces nosotros decimos como que, ay, no, es que Dios no me está escuchando, pero porque uno se desespera. Está. Ujú. Pero sí es importante que, pues, si el consejo sea de alguien que sea cristiano y, pues, ¿verdad? Tal Que vez ame a Dios. tenga más conocimiento, tal vez, de Así la es. palabra también. Y eso le ayuda a uno y lo reconforta también. Exacto. Y fue lo que vimos en la vez pasada en la charla de decisiones, donde veíamos que es importante pedir un consejo, pero que sabemos a quién pedir ese consejo. Y otra cosa que quizás olvidé mencionar y que vimos en el pasaje que vimos del Señor Jesucristo en Getsemaní, es que en medio de la situación que Él los encontraba durmiendo, ¿qué hacía Él de nuevo? Se devolvía y seguía orando. Y quizás a veces podemos encontrar lo mismo en nuestra vida diaria, que a veces no siempre tenemos la respuesta que quisiéramos, o si tenemos a alguien cercano y esa persona no nos pudo ayudar, etcétera. Tenemos que confiar que está el Señor y que aunque, como dice en la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, ahí está el Señor. Entonces, independiente de cuál respuesta tengamos alrededor, tenemos que confiar en el Señor y ver que con Él obtenemos la respuesta. Y otra parte importante acá que es clave mencionar es como también, porque una manera de expresar mis emociones es como contar lo que me está pasando, qué situación estoy viviendo, por si yo quiero recibir un consejo y por supuesto lo que hablamos primero, llevarlo al Señor Jesucristo. Pero cuando ya veo de otra manera cómo yo exploto mis emociones, porque es diferente a que yo diga estoy enojada y se tienen que enterar de que estoy enojada, ¿cierto? Entonces, podría uno decir, no, es que yo soy así, es que yo expreso mis emociones, así es de que si estoy enojada tengo que gritar, tengo que decir malas palabras y que el resto de las personas que están a mi lado sepan que estoy enojada. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? O sea, está bien que si me enojo o que si tengo una situación difícil, exprese de manera incorrecta mis emociones y que mi conducta lastime a los demás, no estaría bien. Entonces vamos a leer ahora Efesios 4, del 31 al 32. Dice así: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Y en Efesios 4, del 26 al 27. Lidia. A ver, si no por acá Lidia, no sé. ¿dónde está? Bueno, Se lo Bueno, leo. por sí, favor. por favor, 4 del 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hasta ahí. Hasta ahí. Eso sí que es bien importante y el Señor Jesucristo también nos lo muestra en varios ejemplos en la Biblia cuando Él se enojó. Se enojó, sí, pero no pecó. Entonces, cada vez, porque quizás cada persona tiene diferentes debilidades, diferentes cosas, pero cuando nos cuesta, digamos, como calmar nuestro carácter y todo eso, tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Eso es una terapia muy buena cuando uno logra aprenderse un versículo, cuando tiene un desfogue de ira y dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, tengo que saber qué voy a decir y tengo que poder calmarme, porque no es la manera de expresar mis emociones. Entonces, y en la última parte dice que ninguna palabra de vuestra boca, que no salga ninguna palabra mala de nuestra boca, sino que sea
la correcta para que edifique a los demás. Entonces, cada vez que estoy con enojo, o estoy con ira o con algo, tengo que saber si lo que yo, o con un rencor, o con algo que tenga, que quizás a veces herimos a los demás. Entonces, tengo que saber lo que voy a decir, ¿edifica o no edifica? Debiéramos de preguntarnos eso. Ahora vamos a leer Proverbios 29:11. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Exacto. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? ¿Tenemos emociones? Sí, porque fuimos diseñados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Debemos de expresar nuestras emociones? Sí, de manera correcta. Pero que cuando yo exprese mis emociones, y más para pedir un consejo, pero no que cuando exprese mis emociones lastime a los demás. Y no lo dice la palabra de Dios clara. Entonces, de nuevo, que estamos metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón, y en la medida en que tengamos más acercamiento diario con el Señor, Él nos va dando herramientas porque en un momento dado es como que uno tiene ahí guardado lo que uno haya acumulado en la palabra de Dios, en un momento dado lo vamos a necesitar para aplicarlo, porque quizás nos podemos saber toda la Biblia, sabernos toda de memoria, pero si en el momento en que la necesitamos y decimos, Señor, ahora estoy de mal genio, o ahora necesito hacer un reclamo, tengo que tener las palabras correctas y que sean de edificación para el otro. Y no dar rienda suelta a mi carácter, porque las palabras, alguien decía o en algún lado leí que son como papelitos. Cuando uno las suelta y hay un poco de ventarrón y sale alrededor y después uno quiere tratar de recogerlos. No, es que no quise decir eso, o lo que veíamos antes es que me hizo enojar y por eso dije esas cosas. Entonces, saber que somos responsables de lo que hacemos y que tenemos que llevar todas nuestras emociones al Señor y tener la palabra de Dios en nuestras vidas para que podamos sacar eso que tenemos ahí cuando lo necesitamos y no podamos actuar como lo dice en Proverbios, dar rienda suelta al carácter, sino realmente saber cómo responder. Ese es un ejemplo de una de las emociones del enojo. No sé si hasta acá algo, bueno, nos vamos más adelante. Creo que ahora, ¿qué tenemos que hacer de lo que hemos aprendido? Primero, establecerlo como un hábito, así como hablamos la vez pasada y lo hemos hablado en todas estas charlas, el hábito de la oración es clave. Pero acá en este caso vamos a ver con esta secuencia que estamos aprendiendo y que se vuelva un hábito para cuando me esté, porque todos los días estamos tomando decisiones y todos los días también experimentamos emociones. Entonces, lo primero que tenemos que tomarlo como hábito es que me responsabilizo de mis emociones. No fue que el otro, no. Yo me responsabilizo, soy dueña de mis emociones. Luego oro, voy ante Dios y presento mis emociones, se las entrego a Él y le digo, Señor, por favor, ayúdame a controlarlas. Y finalmente, expreso de manera adecuada mis emociones a mi prójimo, pero tengo que haber pasado por eso. Si no pasa por eso, va a ser muy difícil que en el momento dado que yo necesite, si no he ido primero al Señor y le he entregado las cosas, pues va a ser muy difícil que yo pueda expresar mis emociones de manera adecuada a quienes tengo cerca. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo, la palabra de Dios en Gálatas 5:16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si andamos en el Espíritu, en oración y leyendo la palabra de Dios, pues va a ser mucho más fácil no dar rienda suelta a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y quién tiene Romanos 12:21? Yo, A ver. yo tengo Romanos 12:21, dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Ok, ¿y en Hebreos 5:14? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. ¿Y de dónde viene ese alimento? De la palabra de Dios. Exacto. Así es de que
tenemos que estar conectados, sí o sí, tenemos que estar conectados. Cuando nos desconectamos, ocurren cosas trágicas en nuestra vida si nos desconectamos de Dios, en todo sentido. Entonces, conectémonos todos los días y ahí sabemos que tenemos oportunidades, que no somos perfectos, pero el Señor nos va ayudando poco a poco. Y nos va ayudando y sobre todo en aquellas debilidades de nuestro carácter, Dios nos va sacando poquito a poquito. Y luego, finalmente, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que vivamos con gozo. Entonces vamos a ver en Salmo 51, 12, que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién tiene Salmo 51, 12? Creo que yo. Nidia. A Vuélveme ver, Luz. el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Gracias. Y en Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice así, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, del broche de oro. Sí, así es. ¿Y cómo tenemos el fruto del Espíritu Santo? Pues que hayamos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, definitivamente, eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque no sé si se han encontrado en situaciones donde la meta de la vida es estar feliz, la felicidad. Entonces, si la meta de mi vida, si la felicidad es tener una cosa bonita, entonces mi meta es eso y eso y eso, y si no la tengo, entonces estoy triste. Si la meta de mi vida es viajar, estoy supeditando todo lo que me está pasando a las circunstancias, y si no puedo viajar, entonces no puedo estar feliz. Si la meta de mi vida es los fines de semana, salir, no sé, al paseo, a lo que sea, o a comprar cosas, y si no lo tengo es eso. Entonces, en realidad lo que el Señor Jesucristo y lo que Dios quiere en nosotros es que la alegría sea un estilo de vida nuestro, o sea, que no dependamos de las circunstancias, y eso es lo que nos da el gozo. Entonces, cuando veíamos que le entregamos a él, y Anette hacía el comentario, se lo entregamos, y lo que hizo Ana, le entregó su situación al Señor. No tenía todavía lo que quería, no había recibido la respuesta, pero se lo entregó y comió, y ya estuvo tranquila y paz. Y eso es lo que nos da Dios a través de su palabra, o sea, es ese gozo de sentir que no dependo de estar yo bien de las circunstancias, sino de la relación que tenga con el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver ahora el video, no sé si alguien tiene acá antes de... Vamos a ver el video, y si tenemos tiempo hacemos una reflexión del video, y si no, dejamos la tarea para reflexionar. ¿Les parece? Bien. Me avisan si escuchan bien. Correcto, está bien. Venimos compartiendo sobre la importancia de desarrollar inteligencia espiritual para elegir y decidir conforme a la voluntad de Dios. Vimos que las decisiones inteligentes espiritualmente no dependerán de las circunstancias ni de los recursos, sino de nuestra determinación y fe para creerle a Dios. Sin embargo, en ocasiones la duda, el desánimo, la inseguridad, el temor al fracaso y otros sentimientos y emociones similares nos llevan a dilatar decisiones, a excusarnos o mantenernos estancados en nuestra zona de confort. Sin duda, desarrollar la inteligencia espiritual implica también ser conscientes de nuestra emocionalidad y trabajar en ella intencionalmente.
Al hacerlo, vamos adquiriendo una mayor capacidad de gestión, vamos creciendo en el fruto del Espíritu Santo, que incluye el dominio propio, asumiendo la responsabilidad por nuestros sentimientos, acciones y valores desde una perspectiva integral. ¿Sabes? Hace tiempo leí un artículo cuyo título decía: ¿eres un cristiano espiritual o un cristiano emocional? Como sugiere esta pregunta, muchos piensan que las emociones se oponen al espíritu y que vamos a ser más espirituales cuanto menos emocionales nos mostremos. Y es que existe la falsa creencia de que la emocionalidad se enfrenta a la espiritualidad. Pero la Biblia nos enseña que somos personas integrales e indivisibles. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestro ser incluye cuerpo, la persona física, alma, emociones, voluntad y mente, espíritu, diseñado para establecer una relación con Dios. Todo viene en un mismo combo. Entonces, cada área de nuestro ser está conectada e influye en las demás. Cada una es importante y tiene un propósito acorde al diseño de Dios. Nuestra mente nos permite comprender e interpretar el mundo que nos rodea de manera racional, pero nuestras emociones nos permiten sentirlo. Y ellas no pueden ser controladas desde afuera, sino que necesitan ser gestionadas desde adentro. Por ejemplo, el miedo nos pone en alerta o la tristeza nos indica una pérdida. Desarrollar inteligencia espiritual en nuestra gestión emocional nos llevará a transitar las emociones sin negarlas ni esconderlas, a gestionarlas adecuadamente acorde al momento y lugar. Nos llevará a reflexionar para llevar adelante cambios que nos permitan crecer, madurar y afrontar y superar circunstancias difíciles. Las emociones son generalmente de alta intensidad y corta duración. Cuando experimentamos miedo, ira, alegría y otras emociones similares, nuestro cuerpo libera hormonas que nos modifican a nivel físico y generan cambios en nuestro organismo. Las emociones dan paso a diferentes estados de ánimo en los que podemos elegir permanecer o no. Y aquí es precisamente donde podemos seleccionar los pensamientos correctos. Como vimos en capítulos anteriores, esto hará una enorme diferencia. Por eso, como dice una frase sabia, no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Una definición de las más modernas en el estudio de las emociones y las neurociencias señala que las emociones son respuestas innatas y biológicas a los estímulos ambientales. Las emociones sanas son respuestas adecuadas a las circunstancias de la vida, pero dejan de ser sanas cuando se apoderan de nosotros, cuando las magnificamos y también cuando las ignoramos. Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Como señala el proverbio, cuando nos dejamos guiar por emociones o impulsos, estamos desprotegidos, expuestos al peligro de actuar sin pensar, de decidir sin reflexionar, como una de esas ciudades de las películas antiguas, cuyas murallas derribadas las dejaban a merced de los enemigos sin protección, abiertas a los ataques y sin defensas. Entonces, si la inteligencia emocional nos ayuda para identificar, entender, regular, expresar y gestionar nuestras emociones, la inteligencia espiritual va mucho más allá, englobando lo anterior en un marco de paz, de discernimiento y sabiduría, en el que podemos reformular y resignificar esas emociones para ponerlas a nuestro favor. En el que podemos también indagar acerca de nuestras motivaciones y reacciones e identificar la raíz de aquellas emociones que nos están afectando en algún área, con esas que batallamos sin poder avanzar. Cuando las emociones nos dominan, perdemos la perspectiva de las situaciones y nos guiamos por pensamientos distorsionados, nos vemos a nosotros mismos como víctimas de la circunstancia, perdemos incluso el brillo que nos da la fe, porque se debilita nuestra confianza en Dios, actuamos por impulso y no por convicción, y así se desencadenan situaciones que nos traen conflictos internos y también de relación. Observando lo anterior, nos damos cuenta que el tema no pasa por tener emociones, sino porque las emociones no nos tengan a nosotros, que no nos atrapen, que no nos controlen ni limiten, que no sean un factor que nos determine en negativo e impida avanzar en el propósito de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero creo que uno de los más impactantes es el del apóstol Pedro.
Un hombre que se dejaba llevar por impulsos y transitaba su emocionalidad como nos pasa muchas veces a nosotros, de un extremo a otro, en poco tiempo y sin escalas. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, Pedro pasó en un instante de decirle, no, jamás me lavarás los pies, a decirle, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Mientras estaban en el monte y Jesús se transfiguró, Pedro, hablando sin pensar, propuso, quedémonos a vivir acá. Y en la última cena le dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero a las pocas horas lo negó 3 veces. Seguido a esto, cuando arrestaron a Jesús, Pedro en un arrebato de ira le cortó la oreja a un soldado con la espada. A las pocas horas lloró amargamente al escuchar el canto del gallo. Luego, cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos a orillas del mar, Pedro se ciñó la ropa y se lanzó precipitadamente de la barca al agua y nadó emocionado hasta la orilla. Vez tras vez, vemos en él esa imagen vívida de una ciudad sin muralla y expuesta al peligro. Sin embargo, luego de que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, todo cambió, porque es el Espíritu mismo quien nos llena de inteligencia espiritual, quien obra en nosotros de adentro hacia afuera, renueva y ordena nuestro mundo interior y manifiesta una obra completa de transformación si le damos lugar. Sin duda, Pedro se lo dio. Cuando recorremos el libro de los Hechos y las cartas de Pedro, nos encontramos con un hombre transformado por Dios, que ahora, lejos de negar a Jesús o esconderse, predicaba de él a las multitudes fluyendo en el poder del Espíritu Santo. El mismo Pedro que fluctuaba en una montaña rusa emocional constante nos enseña a mantenernos en equilibrio y nos dice en 1 Pedro 1:13, ciñan los lomos de su entendimiento, es decir, sujeten, ajusten, sometan sus pensamientos y acciones a la sabiduría de Dios. En otra versión esto mismo se traduce como dispónganse para actuar con inteligencia. Luego, refiriéndose a otra emoción que para muchos hoy sigue siendo una de las más difíciles de tratar, Pedro nos aconseja, depositen toda su ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de ustedes. Y como broche de oro nos comparte otro consejo inherente a la gestión emocional en el marco de una vida inteligente espiritualmente. Dice 1 Pedro 5, del 8 al 10. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Anímate y desafíate a vos mismo cada día a cultivar la inteligencia espiritual, desarrollando dominio propio, resistencia, firmeza en la fe, superación del sufrimiento, restauración, fortaleza, estabilidad, porque estos no son solo conceptos, sino que son acciones concretas y prácticas, enmarcadas en el área de las competencias emocionales y espirituales necesarias para vivir una vida en plenitud. Amén. Amén, muy bien. Acá dejé los versículos, esta presentación se les va a pasar solamente para que repasemos lo que nos mencionaban en el video de esa transformación increíble que tuvo Pedro cuando tenía ya el Espíritu Santo, que está en 8:2 del 13 al 14, en 1 de Pedro 1:13, en 1 de Pedro 5 al 7 y en 1 de Pedro 5 del 8 al 10. Y coloqué esto que me pareció importante de lo que veíamos en el video, y es recordar que lo que dice, no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales, porque normalmente cuando hacemos eso, las decisiones que tomamos son incorrectas. Entonces, debiéramos preguntarnos de qué manera podemos gestionar las emociones intensas para evitar tomar decisiones apresuradas. Y esto fue lo que vimos hoy durante la charla. Entonces, vamos a leer este versículo para que nos vayamos
con él y podamos meditarlo, aprenderlo y reflexionarlo en esta semana. Y es Proverbios 3 del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en este pasaje y examinar nuestro corazón, orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para desarrollar la habilidad de gestionar nuestras emociones de acuerdo a su voluntad y que decidir cultivar paz en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Y luego pensar en situaciones en las que vas a experimentar en los próximos días y anticipar tus respuestas emocionales. ¿Qué circunstancias tienen el potencial de disparar emociones intensas? No sé si les pasa que a veces hay cosas en las cuales le dice, esto me tocaron como el punto débil y ahí se me disparó una emoción de esas que no nos agrada mucho. Presta atención a tus emociones activamente y con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que intentar identificarlas con mayor claridad y decide reaccionar aplicando los conceptos de inteligencia espiritual que hemos aprendido. Entonces, eso era lo que teníamos hoy para compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de terminar y luego oramos. Suni, quería leer un parrafito de un libro que leí hace un tiempo. Si Claro me permiten, sí. Claro de un señor, Jerry Bridges, dice que no debemos permitir que nuestras emociones tomen el control de nuestra mente. Más bien debemos procurar que la verdad de Dios domine nuestra mente. Nuestras emociones deben estar subordinadas a la verdad. Y en esa última parte, recordando que nosotras como mujeres a veces nos domina las hormonas, ¿verdad? Y las hormonas tienden a dominar nuestras emociones. Entonces, saber nosotros en qué ciclos de nuestras hormonas estamos y saber que hay tiempos donde las hormonas, los ciclos hormonales están más altos y es donde las emociones a veces están más intensas. Entonces, llevar también eso al control del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que debe dominar todas esas áreas de nuestra vida. Así es. Amén. Amén. Gracias, Beatriz, por compartir. ¿Alguien más antes de cerrar? No. Bueno, pues pongamos en manos del Señor todo lo que aprendimos hoy y que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir y sin duda alguna, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante. Entonces, no sé, Beatriz, si nos quieres ayudar para cerrar en oración ahora. Amén, claro. Gracias. Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nuevamente tú, Señor, permites que podamos estudiar tu palabra, Señor. Y humildemente, Señor, de mi parte yo reconozco, Señor, que me falta mucho, Señor, para que el dominio de tu Santo Espíritu cada día sea más grande sobre mis áreas emocionales, Señor, y necesito cada día más de ti. Y yo te pido, Padre, que podamos poner en práctica, sobre todo, cada conocimiento que llega a nuestra mente, Señor, realmente ponerlo en práctica, porque de eso se trata, Padre, que podamos nosotros identificarnos con nuestras debilidades, Señor, y ponerlas bajo tu dominio, bajo tu control, Señor, que seas tú el que opere, Señor, en nosotros esa transformación que tú quieres que se haga cada día, Señor, para llegar a la estatura de ese varón perfecto, Señor, que es nuestro amante Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por tu presencia, Señor, y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.